recorrido a través de muchas parábolas que nos hablan de todo lo que es el reino de los cielos, que ya está entre nosotros, dijo el Señor Jesús, y que Él vino a inaugurarlo, a dárnoslo a conocer con su primera venida a la tierra en cuerpo de hombre, y quiere que nosotros lleguemos cada día hacia las profundidades del ambiente del reino. Vino a predicar el evangelio del reino, de manera que podamos nosotros comenzar a vivir aquí como se vive en el reino, como lo requiere Dios, a la forma de Dios, a la manera de Dios, y que un día, cuando llegue la consumación de ese reino, la glorificación total, entonces comencemos a participar de las bondades supremas del reino, de la eternidad, de vivir donde solo hay justicia, no como en este mundo que todavía hay injusticias. ¿Y por qué? Porque ha llegado la consumación, la glorificación de ese reino en la unidad con Cristo, y entonces habitaremos con Él con todas las características sublimes del reino: la eternidad, la justicia total, la verdad, la ausencia de maldad. Parece algo utópico, algo idealista, pero así nos enseña la palabra de Dios. La pasada semana dábamos inicio a lo que era ya la conclusión de esta enseñanza de varios meses. Y qué mejor manera de ir cerrando este gran tema de las parábolas que nos hablan de las verdades del reino de Dios, que con la parábola de la higuera, que nos hablaba de las formas de ver cuando ya se acercaba la venida del Señor. La venida del Señor primero por su iglesia y luego para su reino aquí en la tierra con su iglesia. Y nos hablaba de la ilustración de la higuera como la aparición de aquellas hojas en los árboles que anuncia el verano. Así, de esa manera, hay señales descritas por el Señor para que todo aquel que tenga ojo pueda ver y pueda habitar en la comunión con Dios y pueda ir a través de los tiempos según lo que nos describe el reloj profético. Y eso hasta ahí para que podamos discernir en medio de los tiempos. Pero hay una actitud que el Señor nos demanda en medio de esos tiempos, y es estar vigilante, estar velando y con una disposición de gozo, no de angustia, porque significa que se acerca la gran promesa para todos aquellos que le hemos creído, para todos aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en el Dios creador de los cielos y de la tierra, en Jesucristo nuestro Señor y Salvador, el enviado de Dios, el que nos los dio a conocer y que vuelve con su gloria y majestad por su iglesia. Vimos entonces que nos hacían llamado a estar vigilantes todo el tiempo, velando y orando, y así vimos la ilustración a través de la parábola del dueño o amo de la casa que estaba ausente, para cuando él volviera no nos hallase durmiendo. Estar vigilante todo el tiempo, vigilante, velad, abstenerse del sueño espiritual. Esto es no desconectar, mantener la comunión continua, perpetua con Dios todo el tiempo. Y en este día hay ya las parábolas de cierre. Estamos hablando de cerca de 40 parábolas compartidas. Y a lo mejor nuestra última comparecencia sobre este tema en cuanto a esta secuencia de este contenido espiritual que Dios nos ha entregado durante todos estos meses, sea ver una especie de resumen.
Y cerramos en este día con la parábola del siervo vigilante. Y hay otra ilustración que se puede distinguir como una parábola extra en medio de este texto, que es la parábola del siervo fiel y el siervo infiel. El siervo vigilante, el siervo fiel e infiel. Y qué bueno que nos llama el Señor a la conclusión con la actitud que debe prevalecer en estos tiempos. No hay sino otra actitud más importante que mantenernos activos, vigilando, atentos, conectados, pero 24/7. No importa lo que estemos haciendo, no importa si en el lugar que estamos laborando, si en nuestra casa compartiendo con los familiares, si en la sociedad en medio de alguna reunión. En cualquier lugar debemos mantener esta actitud, porque ya así no sabemos ni la hora ni el tiempo, como siempre ha dicho la palabra de Dios, dirá usted. Pero sí hay señales que nos muestran que las hojas están brotando y que el verano se acerca. Dice el libro de Lucas, capítulo 12, verso 35, estén entonces ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Dice aquí que estén ceñidos vuestros lomos. Ceñidos vuestros lomos es una frase que denota cuando las personas salían, y sobre todo cuando salían a guerra, a tener enfrentamientos, debían tener sujetado el vestido. Y ahí habla de ceñir vuestros lomos. Es decir, es símbolo de, señal de estar preparado, de prepararse para lo que ha de venir, para lo que se ha de enfrentar, para lo que se ha de recibir. Y dice aquí, estén ceñidos vuestros lomos. Estemos preparados, hermanos, y seamos semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Dice el Señor, me voy a hacer moradas para vosotros. Pero el Espíritu Santo mismo dio testimonio desde ese mismo día que Él habría de volver y venir. Dice, estén tan listos y tan preparados para que abran enseguida, de una vez desde que Él llegue, que no nos encuentre durmiendo, y repito, hablando espiritualmente, preparados con aceite en vuestras lámparas. Dice el 37, bienaventurados aquellos siervos. Dice el Señor después de haber concluido prácticamente 40 ilustraciones vía parábolas. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Bienaventurado aquellos siervos. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. El Señor vendrá a compartir con sus siervos, a servirle en una señal de como lo hizo aquella vez con los discípulos, sentado a la mesa todos. Y es bienaventurado ese siervo que es hallado haciendo lo que tenía que estar haciendo. Oiga bien, no quizá fornicando, y digo fornicando no en el aspecto sexual, sino fornicando tras otros dioses que les robaron la prioridad de darle el lugar donde merecía estar el Dios creador de los cielos y la tierra, Jehová nuestro Señor, el gran yo soy. Fornicando tras otros dioses, como es ese Dios del cual Dios detractó tanto en la palabra porque era su mayor oponente, que no es la religión, que no es los pecados solamente sexuales, de chisme, de contienda, es el Dios dinero, mi hermano. Dice el Señor en su palabra que para los postreros tiempos habrá hombres
amadores de sí mismos, y después dice avaros. Señores, basta ver cómo hoy día muchos se empeñan en acumular y acumular y acumular y ser hasta los únicos dueños. Y se debaten los rankings mundiales y vemos declaraciones juradas de bienes donde una sola persona quiere tenerlo todo él solo. Es el tiempo de la avaricia. Siempre ha habido hombres ricos, pero si observamos cada día que pasa, mis hermanos, también el propósito para el cual Dios te entregó las riquezas no era para que tú fueras más rico y tuvieras en la posición, en los top del ranking. Era para que compartiera con los demás las virtudes que te fueron llegadas a través del Señor. Y se te pedirá cuenta en ese día. Pero no solamente eso, ese fue el destino que le diste. Lo peor es que te haya desvirtuado, desenfocado, desconectado del Dios de tu salvación, aquel que te dio la provisión y que te dio los recursos. Ahí está la maldad. Eso es fornicar tras otros dioses, sobre todo tras el Dios dinero, que nos roba la comunión, que nos quita el tiempo de poder, aunque sea meditar en el Señor, en una especie de, por lo menos, un altar personal diario de unos minutos. No tenemos tiempo, pero sí para ir a fornicar tras todos esos dioses que nos roban precisamente el tiempo y nos alejan del Señor. Y dice el 38, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallares así, bienaventurados son aquellos siervos. Habla aquí de vigilia, segunda, tercera. Dice que en aquella son un lenguaje usado en los mismos términos que era conocido por el público al que Jesús le hablaba. Solía suceder que los judíos dividían la noche como en 3 etapas, en 3 vigilias. Y el Señor ha sido reiterativo de que Él ha retardado el tiempo de su regreso. A lo mejor ven en la segunda vigilia, dice aquí, no en la primera. Bueno, dice que Él venía de las bodas y la boda se daba en el lapso de tiempo de esa noche de la primera vigilia. Por ende, iba a estar en ese tiempo allá en el cielo, allá haciendo morada para vosotros, para volver con su majestad y gloria a la segunda o la tercera, porque ni siquiera el Hijo de Dios sabe el tiempo ni la hora. ¿Qué queda de nosotros? Lo que nos dicen estas parábolas de cierre, y que es el gran llamado a toda la humanidad en medio de estos tiempos que vivimos, tiempos de confusión, de dificultades, pero pese a lo que pudiéramos creer contrariamente, de la mayor actitud de gozo en cuanto a la esperanza y la firmeza, porque el tiempo de la consumación del reino se acerca y nosotros podamos estar en la compañía de nuestro Señor. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Obviamente, si a usted le dijeran el día y la hora, anduviera la gente al pecho, como dice uno popularmente en el campo, corriendo y preparándose. Y por eso es que nos llama la palabra, está velando todo el tiempo. Así muramos y no hayamos visto la venida del Señor. Pero el que murió en Cristo dice que se levantará aquel día de la venida, porque ciertamente acontecerá. La palabra de Dios es lo único que permanecerá para siempre. Todo pasará, mas lo que dice aquí en su palabra ha de darse y no pasará. Vosotros pues, y aquí está la palabra, aquí está la enseñanza central de esta. Dice, vosotros pues también está preparados. Cuando dijo también, hizo una connotación especial a los discípulos, a los llamados, a los entendidos, a los que Dios en su misericordia y por gracia le ha dado la revelación del evangelio del reino. Vosotros también está preparados. No solamente hablo a la multitud, porque a la hora
a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro, míralo ahí, discípulo, hizo una pregunta. ¿Dice esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel? Y aquí está la otra parte de la otra parábola que habla en el mismo tema, mayordomo fiel e infiel. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, haciendo lo que tenía que hacer. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, no hombre, mi Señor tardará en venir, y comenzar a golpear a los criados y a hacer cosas, y dice, y a las criadas, y a comer, y a beber, y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, porque estará descuidado en otras cosas. Cuidado, mis hermanos, con esto, porque no, eso se tiene hablando mucho tiempo. Eso, yo siempre he escuchado eso, y entonces nos descuidamos. Y a la hora que no se sabe ha de venir y le castigará, dice aquí, duramente, y le pondrá con los infieles. Siempre en todas las parábolas que vimos, habló el Señor de su regreso, de la selección que haría al final, de la separación del trigo y la cizaña, de sacar los que no estaban espiritualmente bien vestidos en las bodas, de separación al final. Permitió durante miles y miles de años que todos pudiéramos convivir juntos, aún el trigo y la cizaña. Y aún cuando hubo buenas ideas, el Señor dijo, no, los quiero juntos, porque hay la esperanza de que puedan ser transformados por la verdad salvadora del Evangelio, pero habrá un día de consumación. Dice más, el que sin conocerla, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Oiga, aquel siervo que conociendo la voluntad no se preparó, fue indiferente, ni hizo la voluntad conforme a lo que Dios dijo, recibirá muchos azotes, muchos, porque se conocía. O sea, su juicio será diferente, porque actuó bajo conocimiento. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, o sea, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. No hay ignorancia para el pecado. El pecado tendrá consecuencias. La indiferencia al Evangelio, sea que usted sea conocedor o no, pero mucho más se le demanda que él en conocimiento. Mis hermanos, hay un llamado a estar alerta al regreso del Señor, el cual será inesperado, como dice aquí la palabra. Puede ser a la hora nocturna como un ladrón. Y todos los que se mantienen vigilantes y listos recibirán la recompensa de la compañía de su Señor. Ceñid los lomos, está preparado, sujetado, nos dice la palabra. No debe haber, a pesar de que no sabemos el tiempo ni la hora, no debe haber un espacio de ocio en la vida del creyente mientras aguardamos la venida del Señor. Es estar vigilante, un requerimiento especial, sobre todo para aquellos que conocen, que son conocedores, que están en posición de liderazgo, y de ver que esos privilegios también traen consigo grandes tentaciones y grandes responsabilidades. No es la hora para nosotros volver atrás, mis hermanos, para desmayar, para mermar. El conocido, el entendido de Dios sabe, como dice un pastor de mucha autoridad y respeto por parte nuestra, que si se alejó de Dios, y perdonen por esta hora, oiga, se lo llevó el diablo. Si se alejó de Dios, se va muriendo, porque sin Dios no podemos, y más cuando se es entendido y se ha sido partícipe de la revelación salvadora del Evangelio de Jesucristo. Mis hermanos, damos gracias a Dios por este día. Y dice, para terminar, Hebreos 2, un verso, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído y escuchado, no sea que nos deslicemos, no sea que nos extraviemos en esta etapa crucial de nuestras vidas.
Estad atentos, vigilantes, orando, conectados todo el tiempo. Es el llamado, es la actitud de todo entendido, de todo aquel que escucha y ha creído en esta verdad del reino. Amén, mis hermanos. Damos gracias